Nuevamente desde el canal del Congreso de la República, y en esta oportunidad nos acompaña el doctor Orlando Guerra. Él hace parte de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de esta corporación, pertenece al Partido Conservador y muy amablemente ha llegado a los estudios del canal del Congreso de la República. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, William, por invitarme a este prestigioso programa de opinión del Congreso de la República. Qué bueno que esté aquí, doctor Orlando Guerra. No había tenido la oportunidad de que usted llegara a los estudios del canal del Congreso, pero sin duda alguna son varias las oportunidades en las que lo vamos a tener aquí para que le explique no solamente al país, sino al departamento, a su departamento, del Putumayo, por el cual salió electo, lo que se hace aquí al interior del Congreso de la República. Yo estoy empezando estos programas con el tema que tiene que ver con Venezuela. Desafortunadamente hemos visto en los últimos meses, días, diría yo, lo que tiene que ver con el maltrato que se ha visto por parte de la hermana República de Venezuela y más concretamente por algunos connacionales, no todos los distintos sectores de Venezuela, que han sacado, y yo diría mal, a algunos ciudadanos en la hermana República de Venezuela. ¿Qué piensa de lo que está pasando y si cree que estamos avanzando en un buen sentido, doctor Orlando Guerra? Sí, William, el problema es más de fondo. ¿Por qué más de fondo? No es de forma, es de fondo. ¿Qué pasa hoy con Venezuela, el Ecuador, con Latinoamérica? El golpe de la bajada de los precios del petróleo ha traído consecuencias para las economías de América Latina que son muy graves. Hoy Venezuela, gracias que es un país productor de petróleo importante, al bajarse los precios del petróleo, la economía se va al piso. Al bajarse, ¿por qué la economía se va al piso? Porque en Venezuela todo se subsidia. Los alimentos se subsidian, allá se persiguió a los industriales, a los comerciantes, y debido a esto tuvieron que salir los que generaban empleo. Todo el mundo se ha ido. Entonces de Venezuela todos los que generaban empleo y trabajo se fueron. Entonces el pueblo está recibiendo todo subsidiado, los alimentos, el transporte, el estudio, el transporte, todo subsidiado. Entonces un país donde subsidia todo y se cae el mayor financiador de la economía, que es los precios del petróleo, entonces se va al piso también. Entonces empieza a tener problemas, entonces empieza a buscar problemas ajenos donde no los hay. Entonces, ¿qué le pasó? Pienso yo al presidente Maduro, le quiso echar la culpa de la bajada de la economía, de la situación económica de Venezuela, y dijo, no, es que aquí hay mucho colombiano, y llegó y atropelló. Y sacó y humilló a nuestros colombianos que viven en la frontera. Se dicen que en varios departamentos o municipios en Venezuela están persiguiendo a muchos colombianos que realmente trabajan y le dan desarrollo a Venezuela. Además, perdóname que le interrumpa, porque para nadie es un secreto que Venezuela ha avanzado en todo el buen sentido de la palabra, gracias a 2 o 3 millones de compatriotas que viven en Venezuela. William, pueden ser 6 millones de colombianos que viven allá. Y usted sabe que el colombiano tiene una forma de ser como donde llega, genera empleo, genera trabajo, en cualquier parte del mundo. Del mundo, sí. No solo son los paisas, somos todos los colombianos que estamos en cualquier parte del mundo. Y yo quiero decir esto, y entonces la economía de Venezuela está en un problema grave y resulta que no se puede buscar el problema donde no es con los colombianos. El problema está de que Maduro tiene que volver a recuperar la economía y volver a invitar a esos grandes capitalistas venezolanos, a los industriales, que vuelvan a hacer industria en Venezuela, que inviertan para generar empleo, no todo subsidiado. Y le cuento, lo que está pasando en Venezuela, está pasando en el Ecuador. Ojo, no tan grave, pero en el Ecuador también se viene por la bajada de los precios del petróleo. Pues usted que tiene frontera, porque ustedes lindan con su departamento, el del Putumayo, linda con la hermana República del Ecuador. El Putumayo es un departamento trifronterizo. Tiene frontera con el Ecuador y con el Perú. Y le quiero que la situación económica en el Ecuador es también complicada, porque resulta que allá se dolarizó la economía, y al dolarizarse la economía trajo como consecuencia que en el lado colombiano pues la economía es más fuerte, no en cuanto con el precio del dólar, sino de que hoy un ecuatoriano puede venir a Colombia, por ejemplo, pasando por el Puente Internacional San Miguel, a La Hormiga, a San Miguel, a La Dorada, a Orito, Puerto Asís, Mocoa, a comprar los productos. Y le salen mucho más baratos. Le salen mucho más baratos. Y hoy
el presidente Correa está diciendo que no venga, que hay que colocarle 45% de salvaguardias a los productos que se compran en Colombia. Y esto no es así, esto no es justo. Esto no depende, viola convenios como el convenio de Esmeralda. Internacionales. Claro, convenios internacionales firmados entre Colombia y Ecuador, viola convenios firmados como el convenio de Esmeraldas, el ACAN, que el artículo 98 dice para tomar una medida económica entre dos países se tienen que sentar los dos países. Y hay un poco de temas que se violan. Entonces la preocupación es grande porque Colombia es un país que sí protege la industria, a sus industriales, al empresario, William, y esto es muy importante decirlo. Y entonces pues vamos a ver hasta dónde llega estos precios del petróleo. Se habla de que va a bajar a $20 el precio del barril, imagínense la gravedad. Y por eso nosotros desde las comisiones económicas estamos haciendo un presupuesto responsable, austero, bajando los gastos de funcionamiento para poder cumplir con la regla fiscal, porque aquí hay una regla que se aprobó en el Congreso de la República donde se protege la regla fiscal. Entonces estamos tratando, se le va a bajar el precio al funcionamiento y se va a ampliar la inversión, sobre todo en el tema agropecuario y en el tema de educación, que es donde estamos mal en el tema del presupuesto. Doctor Orlando Guerra, representante de la Cámara por el departamento del Putumayo y quien hace parte del Partido Conservador, ¿qué hacer para que no siga pasando esto con Venezuela? ¿O esto va a seguir pasando? Recientemente vimos la reunión de los presidentes del Perú, perdón, de Ecuador, fue el que medió para que se reuniera el presidente Maduro con el presidente Santos. ¿Qué hacer para que no siga pasando lo que está pasando con los nacionales en las fronteras? Es que le quiero decir, sin ser irresponsable en lo que voy a decir, que lo de Venezuela es un problema de los últimos 15 años, donde se enseñó al pueblo a que todo se le entregara. ¿Se le regala? Se le entrega con subsidios. ¿Se le regala? Sí, se le regala los temas como la alimentación, el estudio, el transporte. Así no aguanta ningún país. ¿Se revienta? Se revienta. A Venezuela se reventó. Para volver a recuperar la economía venezolana, toca volver a montar industria, comercio. Para volver a recuperar el tema económico en el Ecuador también, porque tenemos que decir del Ecuador, le toca también, fueron un poco irresponsables al tomar la medida de la dolarización de la economía ecuatoriana. Le cuento una cosa, lo del Ecuador puede ser en un futuro más grave que lo de Venezuela. Bueno, estamos con el doctor Orlando Guerra, él hace parte de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de esta corporación. Muy amablemente ha llegado a los estudios del canal del Congreso de la República. Vamos a unos mensajes institucionales y retornamos. Retomamos con el doctor Orlando Guerra, quien muy amablemente ha llegado al canal del Congreso de la República. Dos temas importantes, doctor Orlando, que me parecen que es de suma trascendencia, no solamente para el país, sino para el departamento del Putumayo. Usted tiene una noticia trascendental, diría yo, para miles de agricultores en todo el territorio nacional, pero principalmente en su departamento. El anuncio de la fumigación, ¿cómo es el tema, doctor Orlando Guerra? A ver, nosotros los últimos 20 años se aprobó una política antidrogas que para nosotros la fumigación con aspersión aérea con glifosato es totalmente ilegal. Viola el Estado Social de Derecho colombiano. Les voy a decir por qué. Hay artículos como el 49 de la Constitución Política que dice que el Estado, el gobierno, debe proteger la salud de las personas. Hay artículos de la Constitución Política como el 79 y el 80 que dice que hay que proteger el medio ambiente. Fuera de eso, Colombia tiene firmados tratados internacionales como el Tratado de Viena, el Tratado de Kioto, el Tratado de Río de Janeiro. Fuera de eso, hay un principio de precaución que dice que cuando haya un procedimiento que dañe el medio ambiente o la salud de las personas, se debe parar. Este es el principio de precaución, que es mundialmente conocido. Y lo más importante, los últimos más de 15 años, se ha fumigado indiscriminadamente con glifosato. La aspersión aérea con glifosato es ilegal, no porque lo diga yo. Gracias a Dios, el último concepto de la Organización Mundial de la Salud dictaminó que el glifosato en aspersión aérea producía cáncer en los seres humanos, mataba a los animales y dañaba el medio ambiente. Entonces, basado en este estudio,
el señor ministro de Salud, Alejandro Gaviria, al cual le reconozco ese colombianismo, compromiso también legal, porque cuando un funcionario público, el mismo presidente de la República, cuando toma posesión de su cargo, jura representar y cumplir con la Constitución y las leyes. Y lo más importante, William, lo más importante de esto es de que el Consejo Nacional de Estupefacientes se reunió en mayo, 9 de mayo, y dejó a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales de que revocara el tema ambiental para la fumigación con aspersión aérea o el plan de manejo ambiental de la fumigación con aspersión aérea con glifosato. Y por eso hoy el presidente Juan Manuel Santos, hoy 22 de septiembre, dijo que después del 1 de octubre del 2015 no se puede volver a fumigar con aspersión aérea con glifosato en ninguna parte del territorio colombiano. Y esta es una buena noticia, porque ha sido la lucha de los campesinos y organizaciones sociales de todo el país y sobre todo el departamento del Putumayo, porque no se puede tener un procedimiento que dañe el medio ambiente y la salud de los colombianos. La misma Corte Constitucional ha señalado que no se puede seguir fumigando, si no estoy equivocado, doctor Rolando Guerra. La Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Estado en el tema de parques nacionales. Es que no podemos tener dentro de la política antidrogas un procedimiento que viole el Estado social de derecho colombiano. Gracias a Dios ganamos esta lucha. La ganamos porque le cuento una cosa, después del 1 de octubre, el alto funcionario, ojo lo que voy a decir, de que dé la orden de fumigar con aspersión aérea con glifosato, puede ser denunciado ante la Corte Penal Internacional, imagínense. Y eso es un delito muy claro, grave. Porque está violando el Estado Social de Derecho colombiano. Si el mismo Consejo de Estado lo dijo, claro, que dañaba el medio ambiente y la salud de las personas. Claro, ¿cómo de algún modo atacar este mal que desafortunadamente nos afecta a todos los colombianos en el tema del narcotráfico? Sí. No creo que lo más pertinente, para que no se siga presentando todo lo que usted ha señalado, el tema de la salud, el tema de posiblemente cáncer, el tema del daño del medio ambiente, bueno, todos estos pormenores, ¿qué hacer para de algún modo atacar ese tema del narcotráfico? ¿Cuál es el paso a seguir, doctor Rolando Guerra? William, hay varios pasos. Primero que todo, doy ejemplos. Por ejemplo, en el departamento del Putumayo, las organizaciones sociales y campesinas le dijeron al gobierno: tenemos un plan de desarrollo integral amazónico, Pladia 2035, que es una propuesta al gobierno nacional para que se haga una erradicación concertada con las organizaciones sociales y campesinas del Putumayo. Este documento Pladia 2035, que ya está financiado por el Ministerio de Agricultura, va a permitir saber qué proyectos productivos agropecuarios se van a ir en cada zona en el departamento del Putumayo. Hay la erradicación manual concertada, hay otros procedimientos dentro de la política antidrogas. Aquí hay que atacar varios sectores. Es que aquí se ataca solo al pobre campesino, que es el que siembra a veces el tema de los cultivos ilícitos. ¿Y qué pasa? La hoja de coca, sí, de eso viven. Sí, pero aquí tenemos que hablar de una política antidrogas internacional. Los que compran. Y los consumidores. Y los consumidores y los que compran. Por ejemplo, el gobierno norteamericano muchas veces ha reconocido que son grandes consumidores. No el gobierno, sino la población, en otros países. Pero de todas maneras ha sido, diríamos que no ha dado ningún resultado las políticas antidroga, no solamente de Colombia, sino de los Estados Unidos, porque el flagelo todos los días es más y más. No solamente consumo, sino producción. El problema es que entre más talanquera se le coloque al tema de los cultivos ilícitos, se sube el costo del producto. Pero yo le quiero decir, en el departamento del Putumayo los campesinos han hecho un acuerdo con el gobierno nacional que si les permiten un proceso de erradicación manual concertada, dejan la coca. En el departamento del Putumayo, nosotros y las organizaciones campesinas, lo que pasa es que la fumigación con aspersión aérea con glifosato dejó muy pobre a los campesinos del Putumayo, porque dañó los alimentos de pan coger. De diario. Sí, acabó con el plátano, la yuca, el sachainche, el palmito, con el arroz. Y yo quiero decirle lo siguiente: acabó con proyectos productivos agropecuarios financiados por el propio gobierno. Y la entidad o el organismo, el SINCHI, que es el que mide donde hay cultivos ilícitos, lo hace de una manera irresponsable. Y lo he dicho públicamente,
irresponsable porque hay veces que dicen, no, en tal zona aumentó la coca. Y fumigan y sin mirar a ver si es real o no real. Exactamente, porque resulta que una planta, el color de una planta, puede ser de yuca, de plátano, cuando está a determinado momento de crecimiento. Es muy similar. Es muy similar a la coca. La coca. Y ustedes me dicen, pero como a ellos les pasan a los que van en las avionetas, aquí hay coca, y ellos no verifican desde el aire. Los protocolos, simplemente. Los protocolos de fumigación dicen que se debe fumigar a 50 metros de altura. Esto nunca se cumple. Y yo le he dicho al director de la Policía Antinarcóticos que eso no es cierto. Nunca fumigan a 50 metros, fumigan a 500 metros. Pero gracias a Dios, William, después del 1 de octubre no se puede volver a fumigar con aspersión aérea con glifosato en Colombia, y esta es una lucha de los campesinos, de organizaciones sociales y de los dirigentes de todos sus departamentos, y gracias a Dios de un ministro de salud, de un fiscal, de personas que trabajamos en esto, gracias a la Organización Mundial de la Salud y a los convenios ambientales, no va a volver, gracias al señor presidente, porque yo creo que él va a cumplir la palabra, que después del 1 de octubre no hay más fumigación con aspersión aérea con glifosato. Estamos con el doctor Orlando Guerra, quien es el representante del Partido Conservador y hace parte del departamento del Putumayo, quien muy amablemente nos acompaña en el estudio del canal del Congreso de la República. De todas maneras, pues yo creo que hay alegría, debe haber alegría no solamente en el departamento del Putumayo, sino en muchos departamentos donde esta fumigación ha dañado gran parte de los distintos sectores de la naturaleza y el medio ambiente. A partir del 1 no se va a hacer esto, pero se van a incrementar el que de algún modo se ataque el flagelo del narcotráfico en otras formas, doctor Orlando Guerra. Claro, la política antidrogas debe seguir, la erradicación manual, y si es concertada mucho mejor, pero ya no se puede seguir con un procedimiento que acaba con la salud de las personas, de los animales y daña el medio ambiente. Esto sí, gracias a Dios, y quiero decirle, William, este tema tal vez a los televidentes dicen, no, siguieron, este tema es muy importante, es que lo hemos vivido los últimos 20 años. Claro. Y esto ha sido, acabaron con la Amazonía. Total. Oh, con eso. Es que los daños de la fumigación al medio ambiente son irreversibles. Y esto toca decirlo, es que uno no puede estamos en un país de una biodiversidad tan grande como Colombia, un departamento como el que yo represento, el Putumayo, con tanta belleza ecoturística, la biodiversidad, y esa fumigación ha hecho unos desastres grandísimos. Gracias a Dios, pues el gobierno nacional entendió y creo que este es un tema superado para mí, porque yo no creo que después del 1 de octubre vayan a seguir fumigando en estas zonas. Hay muchos sectores, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, señalando de que las políticas que se han de algún modo trazado en unos países, no solamente en América Latina, sino en varias partes del mundo, no han servido para nada. El flagelo del aumento del consumo sigue desmesurado, diríamos, algunos de los distintos sectores en el mundo. ¿Qué se debe hacer? ¿Han pensado, qué piensan al interior no solamente de su departamento, del Putumayo, sino también del Congreso de la República, en que pues, muchos sectores han pedido que se legalice por lo menos el cultivo de algunos de estos sectores donde se produce tanta hoja de coca? No. Eso de la legalización no creo que sea viable internacionalmente, sería mal vista. Nosotros no somos un país industrializado como para dar una pelea de esa, pero lo que sí podemos es lograr que desde el Congreso de la República se aumenten las partidas para el sector agropecuario. Por ejemplo, le voy a decir, en el Putumayo son 13 municipios. Está el Alto Putumayo, que es una zona fría, está el Medio y Bajo Putumayo. Tiene todos los climas. Todos los climas. La cordillera oriental nos corta entre el Alto y el Bajo, pero hay algo muy importante. Hoy el sector agropecuario del departamento del Putumayo está abandonado. Por ejemplo, ¿qué piden los lecheros del Valle de Sibundoy? Piden una planta procesadora para poder sacar los productos lácteos. Hay los frijoleros, piden una planta procesadora del frijol, de las aguas aromáticas y esenciales, el tema de los frutales. Está también en el Medio Bajo Putumayo el tema ganadero, que salga la carne del canal, los mataderos industriales, pero también los proyectos productivos agropecuarios, por ejemplo, como el cacao, el sachainchi, la pimienta, el plátano, la yuca, plantas procesadoras. Pero abandonados totalmente. Sí, pero a ver, ¿el campesino qué quiere? Que cuando esté sembrando tenga vendido su producto, y esto se puede. Los grandes países industrializados, en Europa, en Estados Unidos, ¿subsidian? En Canadá,
Lo más importante, que el campesino sabe que está sembrando y ya tiene vendido su producto. Los 4 o 5 mesecitos. La comercialización del sector agropecuario en Colombia, ¿qué es lo que falta? Nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo hicimos una propuesta, volver a revivir lo que era el IDEMA. Es que el IDEMA en Colombia no se acabó porque fuera malo, sino por la corrupción. Que hubo al interior el IDEMA es esos centros de acopio, donde en todas partes de Colombia haya como esos centros de almacenamiento donde le compren al campesino y aumenten el valor agregado del producto agropecuario. Eso es lo que necesitamos en Colombia. Y vamos a aumentar con esto las exportaciones y vamos a lograr el crecimiento económico del país, porque hoy nosotros, William, no podemos depender solo del precio del petróleo. Es una gran mentira que Colombia es productor de petróleo. Nosotros, nuestra riqueza va a estar en 2 temas. Primero, en que le vamos a producir alimentos al mundo, porque la cuarta o quinta guerra mundial va a ser por alimentos, el agua y la comida. El agua y la comida. Pero también nosotros, el otro tema importante es el turismo. Y usted se imagina lo que es un canadiense, un alemán, un europeo, un norteamericano, un chino, un japonés, recorriendo el río Putumayo, recorriendo el río Caquetá, recorriendo el río San Miguel. Eso, vea, es un paseo ecoturístico que no se lo dan en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo, vea. Yo he paseado por los grandes ríos del mundo, de Europa y todo eso, pero yo digo no. Igual a Colombia no. No, eso es una bella. Vea, el Leguízamo, usted se monta en Leguízamo, en Puerto Leguízamo, en una lancha, y se va al Parque La Paya, por el río Putumayo. Eso es hermosísimo. Espectacular. Hasta hay delfines rosados. Eso es hermosísimo. Usted sabe lo que es montarse en Puerto Asís en un gran planchón y irse bajando por el río Putumayo y allí pasando, atravesando el Putumayo, el Amazonas, el departamento del Amazonas y pasando hasta allá, el río Putumayo le llega al Amazonas, al río Amazonas y devolverse hasta Leticia. Eso es espectacular. Ese paseo, ese no se lo da nunca a nadie. Eso es mejor que estar en Londres, en París, en Berlín, en Roma, en Alemania, en Venecia. Es algo parecido a Venecia, ese cuando uno está en Venecia. Pero a diferencia de que tenemos mucha más naturaleza. Sí, claro, esto es una belleza y ver esos parques, ver el aire. Usted llega a Leguízamo, por ejemplo, yo quisiera que los televidentes fueran a Leguízamo. Usted llega al aeropuerto de Puerto Leguízamo, apenas se baja el avión, es como que el aire se transforma. Se transforma, es un aire limpio, puro. Y eso es lo que tenemos que venderle al mundo, esa riqueza que tenemos para el turismo. Doctor Orlando Guerra, sin duda alguna, el tema que de algún modo nos llama la atención a todos los colombianos es el tema, ya nos vamos a ir porque aquí nos hacen ya señas los distintos camarógrafos, pero no puedo irme sin preguntarle el tema del proceso de diálogo que libra el presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, en La Habana. Ustedes, el departamento del Putumayo, también han sufrido el flagelo más grande, yo diría, de la guerra con las FARC y con el ELN. ¿Le ven luz verde al final del camino a este proceso de diálogo que empezó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos? A ver, yo tengo que decir varias cosas. Primero que todo, que los colombianos queremos la paz, todos los colombianos. Por lo menos desde que nací, el país ha estado en conflicto armado. Conflicto armado. Esto significa que hay muchas zonas del país son vetadas. Mi departamento del Putumayo ha sufrido mucho. Hay muchas víctimas de la violencia en el Putumayo, muchas familias desplazadas. Por ejemplo, Mocoa es el país, es la ciudad capital, no solo de Colombia, del mundo, que atiende más desplazados, del mundo. En el DANE aparece 45.000 habitantes de población y en realidad tiene como 140. 100.000 más habitantes entre desplazados y vulnerables. Por la violencia, Willy. Nosotros queremos la paz y nosotros pues vamos a trabajar por la paz. Pero ve luz verde al final del camino con todo lo que han anunciado, porque las FARC acaban de decir que van a conformar un partido político. ¿Ya uno ve que hay de pronto más voluntad o usted cree que esto sigue lo mismo? No, uno tiene que confiar en que la democracia debe ser el poder del pueblo, debe ser el que escoja a sus dirigentes, pero que se respete la institucionalidad. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, de que si hay un proceso de paz, que sea con las reglas del Estado Social de Derecho colombiano, nosotros vamos a ayudar a que tengan los mecanismos el gobierno nacional para tener la paz, pero respetando y protegiendo a los empresarios,
a la industria en Colombia. No vaya a pasar lo que está pasando en Venezuela. ¿Les da miedo eso? Y en el Ecuador. A mí sí me da miedo. ¿Pero cree que va a pasar eso? ¿O cree No. Yo creo que con los espejos que tenemos de Venezuela y de otros países, yo creo que no vamos a permitir que pase eso, porque el día que se persiga a los empresarios, a los comerciantes, a los industriales, ¿quién va a generar empleo? Nadie. Entonces no podemos ser un país, lo que está pasando por allá en el Medio Oriente, de que usted sabe, se están ahogando los niños en los océanos, porque la gente sale corriendo de los conflictos, claro, y toda esa vaina, y eso es muy penoso. No creo, pero con ese espejo que tenemos de Venezuela, creo que toca fortalecer a los industriales, a los comerciantes, pero también mejorar la calidad de vida de todas las personas. Sí. Doctor Orlando Guerra, ¿ve luz al final del camino en este proceso de diálogo entre las FARC y el gobierno? Yo sí veo luz de la paz, respetando siempre y cuando el Estado Social de Derecho colombiano. Eso es lo que piden los colombianos, garantías de un lado y de otro, dentro de las reglas de la legislación colombiana, no porque la gente, sobre todo la gente que está haciendo patria en Colombia, la gente que ha trabajado, la gente que ha hecho progreso por Colombia, quiere garantías para que en un futuro no sean perseguidos. Usted sabe de que hay muchas cosas, no vaya a pasar lo que ha pasado en otros países, que el que genera empleo es perseguido después. Claro. Finalmente, doctor Orlando Guerra, el tema de las elecciones, ¿hay garantías en el departamento del Putumayo para estas elecciones del 25 de octubre? Pues le soy sincero, en este momento hemos hecho unos requerimientos al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría por escrito, espero que nos respondan. ¿A la Fuerza Pública? Fuerza Pública sí, pero tenemos un problema de unos posibles hackers. En el departamento. Los famosos hackers en el departamento del Putumayo. Doctor Orlando Guerra, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, William, por la oportunidad, y quiero decirle que desde el Congreso de la República estamos trabajando por mejorar la calidad de vida de los colombianos y de mi pueblo del Putumayo. Muchas gracias por la oportunidad que me ha dado. A todos los televidentes les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en nuestro programa A Quién le sirve su ley. Los esperamos en una próxima oportunidad.